Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones de Dios y su misericordia sea con todos vosotros. Buenos días y bienvenidos un día más al centro. Os doy la bienvenida en nombre del centro y en nombre de la Junta de Hispanohablantes. Y bueno, vamos a repasar, más bien voy a compartir la lectura, como siempre digo, una lectura con vosotros de una breve biografía de uno de los compañeros del profeta, la pasea con él. Y bueno, el compañero de hoy, bueno, no os diré el nombre, lo digo luego, porque no lo ponía sino enseguida sale. Siendo aún muy joven, antes de salir de la pubertad, o sea, era casi un niño, solía recorrer los caminos de Meca, lejos de la gente, guardando los rebaños de un jefe de Quraysh que se llamaba Uqba ibn Mu'ayt. Y la gente le llamaba Ibn Abd, es decir, el hijo de la madre de un esclavo. Pero su verdadero nombre era Abdallah y el de su padre Mas'ud. O sea, era Abdallah ibn Mas'ud, que todos le conoceréis porque han narrado muchos hadices. Abdullah había escuchado noticias del profeta que había aparecido entre su gente, pero al ser muy joven, claro, no era algo muy importante para él en ese momento. Y también porque normalmente se encontraba lejos de la ciudad de Meca. Como, digamos, su costumbre era salir con el rebaño de Uqba muy temprano por la mañana y no volvía hasta muy tarde por la noche. Un día, mientras guardaba los rebaños, vio a lo lejos a dos hombres maduros y de aspecto honorable que iban hacia él. Notó que los hombres estaban cansados, parecía que estuvieran cansados y sedientos. Cuando llegaron a su lado, le saludaron y le dijeron: «Muchacho, ordeña una de esas ovejas para que podamos beber, saciar nuestra sed y reponer fuerzas». «No puedo», les dijo él. «Las ovejas no son mías, yo solo me ocupo de guardarlas». Los dos hombres no discutieron con él. En verdad, a pesar de estar muy sedientos, les gustó mucho aquella respuesta, porque era honesta por parte de un chico joven. En su rostro se veía la alegría de haberle encontrado así. Aquellos dos hombres eran el profeta, la pasea con él, y Abu Bakr as-Siddiq, su compañero. Que Dios esté complacido con él. Aquel día habían salido a las montañas de Meca para escapar de la persecución de los Quraysh. A Abdullah también le impresionaron el profeta, la pasea con él y su amigo, y enseguida se hizo amigo de ellos. Después de este episodio no pasó mucho tiempo hasta que Abdullah ibn Mas'ud se hizo musulmán y ofreció sus servicios al profeta. El profeta aceptó su propuesta y desde ese día Abdullah ibn Mas'ud dejó de guardar ovejas para atender a las necesidades del profeta, la pasea con él. Se mantuvo siempre próximo al profeta, atendía sus necesidades dentro y fuera de su casa y también le acompañaba en sus viajes y expediciones. Le despertaba cuando tenía que levantarse, le cubría mientras se lavaba, llevaba su vara y su siwak, como sabéis, el palillo que sirve para limpiar los dientes, y atendía a sus otras necesidades personales. Al estar tan próximo al profeta, Abdullah recibió una educación única en la casa del profeta, la pasea con él. Estuvo bajo su guía, adoptó sus hábitos y copiaba todos sus gestos, hasta que llegó a decirse de él: era el más próximo al profeta en carácter. Claro, fue educado en la escuela del profeta, la pasea con él, y qué mejor maestro. Llegó a ser el mejor recitador del Corán entre los compañeros del profeta, y lo entendía mejor que cualquiera de ellos, es decir, el Corán. Eso hacía que fuera el más sabio en cuestiones de Sharia, de jurisprudencia, digamos. Y hay una historia que ilustra muy bien esto. Un hombre fue a ver a Omar ibn al-Khattab cuando éste estaba en la llanura de Arafat. En estos momentos Omar ya era jalifa, y le dijo: «He venido, oh Amir al-Mu'minin, desde Kufa, donde dejé», o sea, esto le dijo este hombre,
Dejé un hombre escribiendo copias del Corán de memoria. Omar se enfadó mucho y se puso a pasear arriba y abajo junto a su camello, furioso. ¿De quién se trata?, le preguntó. Omar le preguntó eso. Y el hombre le dijo, de Abdullah ibn Mas'ud. Entonces le dijo Omar, perdido. Bueno, entonces se calmó y recuperó la compostura Omar y le dijo, infeliz, por Dios, no conozco a nadie más conocedor de esa materia que él. Deja que te cuente algo. Y le siguió contando una historia. Una noche, el enviado de Dios, la paz sea con él, mantenía una conversación con Abu Bakr sobre la situación de los musulmanes. Yo estaba con ellos cuando el profeta se fue y me fui con ellos. Y cuando atravesamos la mezquita, vimos a un hombre en oración, al que no pudimos reconocer. El profeta se detuvo a escucharle. Luego se volvió hacia nosotros y dijo, quien quiera recitar el Corán con la frescura con la que fue revelado, que lo recite con la recitación de Ibn Abd, que era así como le llamaban antes. Terminada la oración, y mientras Abdullah estaba sentado haciendo sus súplicas, el profeta, la paz sea con él, dijo, pide y te será dado, pide y te será dado. Entendemos que no estaba al lado de Abdullah. Omar siguió contando. Me dije a mí mismo, voy a contarle enseguida a Abdullah ibn Mas'ud la buena nueva de que el profeta ha dicho que sus súplicas serán aceptadas. Fui dispuesto a hacerlo, pero me encontré que Abu Bakr se me había adelantado y se lo había dicho ya. Y entonces dice Omar, por Dios, nunca he ganado a Abu Bakr en hacer un bien, como que siempre se le adelantaba. Abdullah ibn Mas'ud adquirió tal conocimiento del Corán que solía decir, por aquel aparte del cual no hay Dios, no ha sido revelado ningún versículo del Corán que no sepa yo dónde fue revelado y las circunstancias de su revelación. Por Dios, si supiera que existe alguien con más conocimiento del libro que yo, haría cuanto estuviera en mi mano por estar con esa persona. Abdullah no exageraba en lo que decía de sí mismo. Una vez, Omar ibn al-Khattab, siendo jalifa también, se cruzó con una caravana en uno de sus viajes. Era una noche oscura y no podía verse claramente a la gente de la otra caravana. Omar ordenó a alguien que llamara a la caravana. Por casualidad, Abdullah ibn Mas'ud iba en ella. Entonces preguntaron, ¿de dónde venís? De un valle profundo, contestaron de la otra. La expresión utilizada en árabe fue Faj Amik, valle profundo, y es una expresión coránica. ¿Y a dónde os dirigís?, preguntó Omar. A la casa ancestral, es lo que le respondieron. La expresión utilizada esta vez fue Al-Bait al-Atiq. Esta es otra expresión coránica. Hay un erudito, alim, entre vosotros, dijo Omar, y ordenó que alguien le preguntara a esa persona, a alguien de ellos, qué parte del Corán es la más grande. Entonces respondió de la otra caravana, Dios, no hay más deidad que Él, el viviente, la fuente autosubsistente de todo ser, ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él, es decir, Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, citando Ayatul Kursi, el versículo del trono, que como sabéis es la leya 255 de la Sura 2 al-Baqara. Entonces preguntaron, ¿qué parte del Corán es más clara sobre la justicia? Y la respuesta fue, ciertamente Dios ordena la equidad, hacer el bien y la generosidad con el prójimo. Y continuó así. Es la leya 90 de la Sura 16, An-Nahl. Preguntó luego Omar, ¿cuál es la declaración más universal del Corán? Y Abdullah contestó, y entonces quien haya hecho el peso de un átomo de bien lo verá, y quien haya hecho el peso de un átomo de mal lo verá, que es la leya 8 de la Sura 99. Luego le preguntó, ¿qué parte del Corán infunde mayor temor?
Y entonces la respuesta fue: puede que no coincida con vuestras ilusiones ni con las ilusiones de los seguidores de revelaciones anteriores, que quien obre mal será retribuido por ello, y no hallará quien lo proteja de Dios, ni nadie que le auxilie. Y es la ley 123 de la Sura 4. Después le preguntaron: ¿qué parte del Corán infunde mayor esperanza? Y dijo: di, oh siervos míos, que habéis transgredido contra vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Dios. Ciertamente Dios perdona todos los pecados, pues en verdad solo Él es indulgente, dispensador de gracia. Es la ley 53 de la Sura 39, como sabéis. Entonces Omar preguntó: ¿está entre vosotros Abdullah ibn Mas'ud? Y le respondieron: por Dios que sí. Le respondieron los hombres de la caravana. Abdullah ibn Mas'ud no era solo un recitador del Corán, un hombre sabio o un ferviente devoto. Era también un guerrero fuerte y valeroso cuando la situación así lo requería. Los compañeros del profeta un día estaban reunidos en Meca. Todavía eran pocos en número y eran débiles y estaban oprimidos. Dijeron ellos: los Quraysh no han escuchado aún el Corán recitado en público y en voz alta. ¿Quién es el hombre que puede recitárselo así? Entonces Abdullah dijo: yo lo recitaré. Se ofreció. Tememos lo que pueda ocurrirte, le dijeron. Preferiríamos a alguien que contara con un clan que le protegiera de ellos. Y entonces él dijo: dejadme a mí. Él insistió: Dios me protegerá y apartará de mí su mal. Entonces se dirigió a la mezquita hasta llegar al Maqam Ibrahim, como se ve es el lugar de Abraham, a pocos metros de la Kaaba. Y estaba en ese momento amaneciendo y los Quraysh estaban sentados alrededor de la Kaaba. Abdullah se detuvo en el Maqam y empezó a recitar: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman alama al-Quran, khalaqal insan, alamahul bayan. Como sabéis, la Sura Rahman, el más misericordioso, ha enseñado este Corán al ser humano, ha creado al ser humano, le ha enseñado el pensamiento y el lenguaje. Bueno, son las aleyas de la 1 a la 4 de la Sura 55. Así siguió recitando toda la Sura y los Quraysh le miraban atentamente. Y algunos de ellos preguntaron: ¿qué está diciendo Ibn Ab? Maldito sea, está recitando algo de lo que Muhammad ha traído. Cuando comprendieron lo que era, se echaron sobre él y empezaron a pegarle en la cara, mientras él seguía recitando. Cuando volvió con sus compañeros más tarde, tenía la cara llena de sangre. Y esto es lo que temíamos que te ocurriera, le dijeron. Por Dios, los enemigos de Dios no están más confortables que yo en este momento, dijo él. Si queréis mañana, lo volveré a hacer. Y claro, le dijeron: y has hecho bastante. Les has hecho escuchar lo que no querían oír. Abdullah ibn Mas'ud vivió hasta la época del Jalifa Uthman, que Dios esté complacido con él. Cuando estaba enfermo en su lecho de muerte, Uthman fue a visitarle y le dijo: ¿qué mal te aqueja? Y él dijo: mis pecados. ¿Y qué deseas? Él contestó: la misericordia de mi Señor. Disculpad. Entonces Uthman le dijo: ¿quieres que te dé el salario que has rehusado todos estos años, que no quería coger? Le preguntó Uthman. No lo necesito, le dijo él. Y Uthman le dijo: bueno, pues que sea para tus hijas cuando tú no estés. Insistió Uthman. ¿Temes acaso que mis hijos se vean afligidos por la pobreza? Le dijo él. Les he ordenado que reciten Sura al-Waqia, es decir, la Sura 56, cada noche, pues oí decir al profeta, la paz sea con él, quien recite Sura al-Waqia cada noche no se verá afligido jamás por la pobreza. Esa noche Abdullah ibn Mas'ud entregó su alma a su Señor, mientras su lengua estaba ocupada en el recuerdo de Dios y en la recitación de los versículos de su libro. Este gran hombre y compañero del profeta, que Dios esté complacido con él y con todos los nobles compañeros, fue uno de los más cercanos al profeta. Aprendió de él el Sagrado Corán y también su aplicación tomada del ejemplo del profeta.
De hecho, es uno de los que más hadices de él ha transmitido. Es normal debido a su cercanía. Pero él supo interiorizar y entender el mensaje que el profeta, la paz sea con él, trajo de su Señor, y también aplicarlo en todas las facetas de su vida. Y eso es lo que nosotros debemos procurar hacer, siguiendo su ejemplo y el de muchos otros que actuaron así. Porque cada cosa, por pequeña o grande que sea, que asimilamos y aplicamos, nos hace mejores y también contribuye a mejorar este mundo que tanto necesita del bien. Y hacer el bien nos acerca a nuestro Señor, y la cercanía a nuestro Creador es el mayor bien que podemos lograr. Pido a Dios Altísimo que nos ayude a adquirir el conocimiento de su libro, como lo hizo con Abdullah ibn Mas'ud, y nos ayude también a ser consecuentes con sus enseñanzas, con las enseñanzas del Corán, y firmes en su aplicación en nuestras vidas, que nos mantenga en su camino hasta el final de nuestras vidas y nos reúna en su paraíso. Amén. Bueno, gracias por escucharme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasta la semana que viene.